Hola, bienvenidas y bienvenidos. En este video analizaremos el proceso de paz liderado por Juan Manuel Santos entre los años 2010 y 2018, a la luz del modelo de paz negociada propuesto por Vicent Fisas en su libro Alto al Fuego. Este proceso marcó un hito en la historia de Colombia, pues logró un acuerdo formal entre la guerrilla más antigua de América Latina, las FARC. No fue solo un cese al fuego, sino una apuesta por transformar las raíces del conflicto a través de reformas sociales, justicia transicional y participación política. FISA sostiene que la paz debe entenderse como un proceso amplio, prolongado y complejo. No se limita a la firma de un acuerdo, sino que requiere la voluntad de cambio, inclusión de múltiples actores y medidas reales que garanticen la sostenibilidad de lo pactado. En este sentido, el proceso de Santos se acercó a ese ideal. Contó con una base exploratoria, una negociación formal en La Habana, la firma de un acuerdo en el año 2016 y el inicio de la implementación. Además, participaron actores diversos: el gobierno, las FARC, las víctimas, la sociedad civil y países garantes como Noruega y Cuba. Se incorporaron temas estructurales como la reforma rural, la sustitución de cultivos ilícitos, el reconocimiento de los derechos de las víctimas, la preparación política de excombatientes y un enfoque diferencial para mujeres y los pueblos étnicos. Fisas también subraya que la confianza es la clave en todo proceso de paz. La mediación internacional jugó un papel importante en mantener el diálogo fluido y creíble. Aún así, como veremos más adelante, los desafíos no terminaron con la firma del acuerdo. El plebiscito del 2016, que lo rechazó inicialmente, fue llamado de atención sobre la desconexión entre el proceso de negociación y una parte importante de la población. Aciertos y desaciertos del proceso de paz. Ahora bien, si analizamos el proceso con mirada crítica, encontramos varios logros importantes, pero también desaciertos que no podemos ignorar. Entre los aciertos, uno de los más significativos fue la desmovilización y entrega de armas por parte de las FARC. Más de 13.000 combatientes dejaron las armas, lo que redujo significativamente la violencia en varias regiones del país. Además, se creó un sistema de justicia transicional robusto y sin precedentes, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Otro logro fue la participación activa de las víctimas en el proceso. Según Fisas, su inclusión es fundamental para lograr legitimidad y reconciliación. En este caso, se escucharon sus testimonios en la Mesa de La Habana y se incorporaron medidas que reconocen sus derechos. También es destacable el enfoque de género. El acuerdo colombiano fue pionero al incluir una perspectiva de género transversal, lo cual responde directamente a las recomendaciones del modelo de Fisas. Adaptar el proceso a las realidades sociales y a los grupos históricamente vulnerables. Sin embargo, desaciertos también fueron notorios. Uno de los más evidentes fue la falta de pedagogía social. Muchas personas no entendieron el contenido del acuerdo o lo vieron con desconfianza. El resultado negativo del plebiscito fue una muestra de la desconexión entre el proceso político y la ciudadanía. Otro problema ha sido la implementación. Aunque el acuerdo sigue vigente, muchos compromisos se han dado en el papel, en especial los relacionados con desarrollo rural, sustitución de economías ilícitas y seguridad en los territorios. Más de 400 excombatientes han sido asesinados desde la firma del acuerdo.
así como cientos de líderes sociales. Esto refleja una débil presencia del Estado en regiones históricamente afectadas por el conflicto. FISAS advierte que uno de los factores de riesgo más frecuentes en el proceso de paz es la falta de voluntad política después de la firma. Si analizamos los aciertos, el proceso de Santos asumió esa complejidad desde el inicio. Se integró no solo a representantes del gobierno y las FARC, sino también a las víctimas, organizaciones sociales y países garantes como Noruega y Cuba, además del acompañamiento de organismos interinstitucionales. Esto permitió construir un proceso inclusivo, conscientemente de que la paz debe escuchar a quien ha vivido el conflicto. Esto resalta un punto fundamental de FISAS, la importancia de la mediación imparcial y ética como reflejo. ¿Cómo se reflejó esto en Colombia? Los países garantes desempeñaron un papel esencial, manteniendo los diálogos en momentos críticos y contribuyeron a que el proceso fuera reconocido internacionalmente. Y no solo eso, la participación activa de la sociedad civil, incluyendo organizaciones de víctimas, colectivos de mujeres y comunidades afro e indígenas, enriqueció el acuerdo con su propuesta, demostrando que la inclusión es clave para una paz más justa y sostenible. Otro acierto significativo en la línea de FISAS fue la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Este mecanismo busca garantizar los derechos de las víctimas y promover la reconciliación. Son pasos importantes. FISAS también advierte que los procesos de paz no son eventos aislados ni se producen a la forma de un acuerdo, sino que son trayectorias llenas de avances y retrocesos. En Colombia, esto se hizo evidente cuando tras la firma en el 2016 el plebiscito para refrendar el acuerdo fue rechazado, lo que obligó a renegociar puntos clave. Esto no muestra que la construcción de paz es un camino mucho más largo de lo que a veces se piensa. Esos desafíos se hicieron muy presentes en Colombia. A pesar del acuerdo, la ejecución ha enfrentado dificultades como la presencia de violencia en varias regiones, el asesinato de los líderes sociales y los retrasos en compromisos claves como la reforma agraria. La resistencia de algunos sectores públicos y sociales al acuerdo también ha generado transacciones que dificultan la implementación de puntos esenciales. La desconfianza entre actores, otros puntos señalados por FISAS, ha sido una barrera constante. FISAS también nos advierte que el posconflicto es una de las etapas más difíciles, porque no basta con defender los combates, es necesario sanar heridas, reconstruir el tejido social y fortalecer instituciones. En Colombia, la implementación de los acuerdos enfrenta desafíos significativos como la falta de recursos, la inseguridad en territorios que deja las FARC y la necesidad de mantener la voluntad. El proceso de paz con las FARC, liderado por el presidente Juan Manuel Santos, representó un hito histórico en la búsqueda de la terminación del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, más allá del logro que significó firmar el acuerdo en 2016, es necesario hacer un balance honesto, crítico y realista de sus aciertos, los desafíos que persisten y también de las tensiones políticas y sociales que han acompañado su implementación. Uno de los principales aciertos fue haber logrado el desarme de la guerrilla más antigua de América Latina, con más de 13.000 combatientes que entregaron las armas y se reincorporaron a la vida civil. También se creó la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, un mecanismo de justicia transicional que busca la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Este punto fue crucial porque centró el proceso en las víctimas del conflicto, permitiendo su participación activa y priorizando su dignidad.
Además, se incluyeron reformas estructurales como la reforma rural integral, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y medidas para garantizar la participación política de los excombatientes, reconociendo que la violencia en Colombia tiene raíces sociales, económicas y territoriales que no pueden resolverse solo con el cese al fuego. Sin embargo, también hay retos significativos. La implementación del acuerdo ha sido desigual. Varias de las reformas pactadas avanzan con lentitud, especialmente en las zonas más afectadas por el conflicto. La violencia no ha desaparecido del todo. En muchos territorios han surgido disidencias y otros grupos armados que han ocupado el espacio dejado por las FARC. Además, el asesinato sistemático de los líderes sociales, excombatientes y defensores de derechos humanos ha puesto en riesgo la credibilidad del proceso. Uno de los factores más complejos ha sido la oposición política al acuerdo. Desde antes de su firma, sectores importantes, como el liderado por el expresidente Álvaro Uribe y el Partido Centro Democrático, manifestaron un rechazo contundente a lo pactado. Consideraban que el acuerdo ofrecía impunidad a los excombatientes y que su participación política representaba una amenaza a la democracia. Esta oposición fue determinante en el plebiscito del 2 de octubre del 2016, donde el no ganó por un estrecho margen, obligando al gobierno a renegociar algunos puntos del acuerdo. A partir de este momento, el proceso de paz quedó marcado por una fuerte polarización política y social. La paz quedó derivada, la paz que debería ser una causa común, se convirtió en una bandera partidista, lo que ha dificultado su implementación en los gobiernos posteriores. Esta polarización también ha generado desinformación y desconfianza en amplios sectores de la población, debilitando el respaldo ciudadano necesario para sostener un proceso tan ambicioso y profundo. Como lo plantea FISAS en su modelo, los procesos de paz están llenos de retrocesos, obstáculos y resistencias. El caso colombiano lo confirma. El posconflicto no es una etapa tranquila, sino una fase especialmente compleja donde se pone a prueba la voluntad política, la capacidad institucional del Estado y la cohesión de la sociedad. Como señala el autor, los acuerdos no se sostienen solo por estar firmados, sino por el compromiso de todos los actores y por la confianza de quienes han sufrido la guerra. Finalmente, debemos de reconocer que la paz no es perfecta, ni inmediata, ni sencilla, pero también es cierto que vale la pena defenderla. A pesar de las críticas y de las fallas en su implementación, el acuerdo de las FARC representa un primer paso para romper con décadas de guerra. Su legado no está asegurado, pero tampoco está perdido. Requiere vigilancia, participación ciudadana y sobre todo la convicción de que resolver los conflictos a través del diálogo es un camino más justo y humano que la violencia. Porque como dice FISAS, la paz no es un destino, sino un camino. Y ese camino sigue abierto, aunque lleno de desafíos. La decisión de recorrerlo depende de todos nosotros, de nuestras memorias, de nuestra empatía y de nuestra voluntad de no repetir el pasado.